Hola muchachos, buenas noches. Pues vamos a comenzar esta charla. Bueno, primero que todo, voy a comenzar por agradecerles a los ponentes del día de hoy, eh, que son pues Crismar Daniela Velandia Medina, estudiante del noveno semestre, y Josué David Guevara Fonseca, estudiantes de medicina del Semillero de Investigación en Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bueno, el objetivo de estas charlas es como hacer un intercambio de información entre nosotros, los estudiantes, que pues eso nos va pues, a permitir nutrir esas capacidades pues en esta carrera que es tan importante estar aprendiendo y, y digamos que conociendo cosas nuevas siempre. Entonces, les voy a dar paso a los ponentes del día de hoy. Hola, ¿me escuchan todos ahí bien? Hola, Dios. listo, dale, gracias. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias a la universidad por invitarnos. Para nosotros es un placer y pues bueno, esperamos hacer buenos lazos y que no solo seamos nosotros dando charlas acá, sino que ustedes también vayan al semillero pues a charlar, listo. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial y sobre lo más importante que nosotros como, digamos, como médicos generales, como primeros respondientes, tenemos que saber, pues, ante esta enfermedad, porque sea lo que hagamos, nos vamos a enfrentar a esta enfermedad siempre, ¿listo? Entonces, bueno, eh, para empezar, pues este es el orden del día. Vamos a iniciar con una definición, con datos epidemiológicos, tanto globales como locales. Vamos a hablar también de la patogenia, de causas y de factores de riesgo que nos proponen las guías que deberíamos tener en cuenta. Luego vamos a hablar del abordaje integral, del diagnóstico, de cómo tamizar. Y después vamos a empezar con el manejo, vamos a hablar un poco de hipertensión secundaria y al final vamos a dar unos datos muy pequeños de manejo de la hipertensión pues en el servicio de urgencias, que son las crisis de emergencia hipertensivas. Para la charla del día de hoy, esta fue la bibliografía que utilizamos, que pues fue la guía europea del año 2023 sobre el manejo de hipertensión. También tuvimos en cuenta la guía de práctica clínica colombiana, que si bien es un poco viejita, del 2013, pero el año pasado salieron unas actualizaciones y un consenso de expertos sobre el manejo de la hipertensión arterial en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con la definición y un poquito de epidemiología de esta enfermedad. Entonces es importante que entendamos que la hipertensión arterial es de etiología multifactorial. Cualquier cosa te puede causar hipertensión arterial. Y sobre todo que la hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, ya que primero es el principal factor cardiovascular y tener hipertensión arterial no siendo simplemente te hace que tengas un más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sino también renales, cerebrales y en otros sistemas que más adelante los vamos a ver que son muy, muy importantes. Y este dato es muy importante y es alarmante porque entre el 20 y el 40% de los adultos del mundo son hipertensos, pero menos del 15% tienen la presión arterial controlada. Eso quiere decir que estamos nosotros como médicos, como primeros respondientes, no estamos actuando de la mejor forma ante esta patología. No estamos mandando bien los fármacos que son, o incluso no estamos promocionando el tratamiento no farmacológico, que también es muy importante. También la OMS eh, nos dice que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, siendo la hipertensión arterial el principal predisponente o factor de riesgo de estas enfermedades. Y ya en el ámbito local se ve que la prevalencia de esta patología ha venido en aumento. Y digamos que comparándolo en qué se presenta más entre hombres y mujeres, tenemos una relación de 1,78 mujeres por un hombre, o sea, casi el doble, casi por un hombre hipertenso, casi hay dos mujeres hipertensas. Listo. Y ahora sí, la definición de la hipertensión arterial. Eh, en este punto sí me quiero detener un poco porque últimamente han habido como unas controversias porque la AJA salió hace unos años y dijo, voy a cambiar la definición de presión arterial y ahora no va a ser 140/90, sino que ahora va a ser 130/80. Entonces, al momento en que la AJA cambia la definición o los valores con los que se considera hipertensión, aparecieron un montón de hipertensos. Un montón de gente que no es hipertensa, ahora sí es hipertensa.
Y ellos se basan en este estudio que se ve aquí en pantalla, que es el estudio Sprint. Este estudio básicamente dice que a partir de, de valores de presión arterial de 115 milímetros de mercurio, ya empezamos a ver una relación elevada entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces miren que todo lo que esté por encima de 115, ya uno empieza a aumentar su riesgo cardiovascular. Pero ojo, no se alarmen, porque si fuera a partir de 115, pues todos seríamos hipertensos y todos tendríamos un factor, un riesgo cardiovascular aumentado. Aquí lo importante es que entendamos cuál es la verdadera definición de la presión arterial, de la hipertensión arterial, perdón. No es simplemente la cifra de 140/90, sino que es que entendamos que vamos a definir hipertensión arterial al nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento farmacológico y no farmacológico me van a superar los riesgos. Y aquí es donde se descacha un poquito el estudio Sprint. ¿Por qué? Porque miremos esta gráfica que les voy a mostrar acá, esa gráfica que tiene esas curvas, miren que la relación, en estas gráficas me comparan la mortalidad con la presión arterial. Miren que la relación entre la presión arterial y la mortalidad no es algo lineal, sino que es una curva. Entonces, esto nos dice que, ¿qué? Miren que en la presión arterial diastólica, en valores menores, más o menos aproximadamente a 90, en valores menores que eso, la gente también se muere más. Y miremos la presión arterial sistólica. En valores más o menos de 140, la gente también se muere más. Entonces, aquí es donde el estudio Spring se descacha un poco y esa definición también es un poquito errada, porque si bien hay un riesgo cardiovascular a partir de 130/90, pero si yo a mi paciente le inicio en los sartán, en el alapril, el amlodipino, en ese momento lo voy a someter a un riesgo mayor que a un beneficio con ese tratamiento. Entonces es importante que entendamos que es que yo voy a iniciar o yo voy a diagnosticar hipertensión arterial y voy a iniciar manejo cuando este me genera más beneficios que riesgos. ¿Listo? Y aquí en la tablita roja podemos ver la clasificación que es de la guía europea y también la que adopta la que adoptamos en Colombia sobre los grados de hipertensión. Aquí se las dejo, pues no la voy a leer como para en aras del tiempo. Listo. Bueno, para hablar de hipertensión arterial, pues tenemos que saber qué regula la presión arterial en nuestro cuerpo, como la fisiología pues de la presión arterial. Entonces, aquí recordemos que la presión arterial está regulada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Estos dos me van a determinar la presión arterial, pero a su vez el gasto cardíaco está determinada por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección o el volumen sistólico, o el volumen minuto, volumen latido. Lo van a encontrar con todos estos nombres en cualquier literatura. Pero este volumen latido o sistólico está determinado por la precarga, que básicamente es la presión que tiene nuestro corazón en el llenado ventricular, la contractilidad y la poscarga, que también se hace referencia pues, a esa resistencia vascular periférica, que es como la fuerza que nuestro corazón tiene que superar para poder eyectar la sangre. ¿Listo? También tenemos unos sistemas muy importantes que nos van a regular la presión arterial. Entonces tenemos unos sistemas de regulación inmediata y unos sistemas de regulación tardía. ¿Listo? El sistema de regulación inmediata es el sistema nervioso autónomo a través de sus fibras simpáticas y parasimpáticas nos aumentan o nos disminuyen la presión arterial dependiendo pues de la situación en la que estemos listos. Y en los sistemas de regulación tardía, ahí entran varios, pero el más importante y el que más tienen que tener en cuenta es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque este es muy importante porque incluso varios fármacos antihipertensivos van a inhibir ese sistema, que ya Dani más adelante les va a hablar mejor de eso. Listo. También tenemos otros sistemas como los péptidos natriuréticos, como los factores endoteliales, que si bien regulan la presión arterial, pero lo hacen en menor medida que estos dos sistemas que les acabé de mencionar anteriormente. Luego, la guía europea y la guía colombiana nos dice, vea, usted tiene estos factores de riesgo que tiene que tener en cuenta, no para decir, vea, usted va a ser hipertenso, no, sino como para que usted empiece a tener la alarma de que, bueno, a este paciente que me cumple con estas características, lo voy a seguir. ¿Listo? Entonces, uno, que sea hombre. ¿Por qué? Porque José, si les acaba de decir que las mujeres son, la relación de hombre-mujer son dos mujeres por un hombre, ¿por qué tengo que tenerle pieles más a los hombres?
porque pues en nuestro país, digamos que la tendencia con los hombres es que los hombres no consultan tanto como consultan las mujeres al sistema de salud. Entonces, a los hombres habría que sensibilizarlos más y por eso, pues, digamos que lo ponen ahí como factor de riesgo y también porque, pues, los hombres, pues, también tienen riesgo cardiovascular, listo. La edad, la guía colombiana nos dice, vea, después de los 50 años, pilas, porque ya es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Ahora, que nuestro paciente sea fumador, que sea obeso, que sea sedentario, que sea diabético, que tenga dislipidemia, todo ese tipo de cosas, pilas, porque este paciente probablemente más adelante sea hipertenso. Y ojo, nunca dejemos atrás los antecedentes. No solo que el antecedente de ese paciente sea hipertensión, no, también de enfermedad cardiovascular, si tiene antecedente de infarto, de falla cardíaca y demás, tenemos que seguirlo. ¿Listo? Ahora, el abordaje. Chicos, el abordaje es muy, muy importante y ya les voy a decir por qué. Es porque no hay un cuadro clínico que nos diga este paciente es hipertenso. O sea, no es como el infarto, que dolor de pecho, que si radia, mandíbula, brazo izquierdo, infarto. No. La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad que es silenciosa, ¿cierto? Y sí, hay algunos cuadros que nos pueden hacer pensar que nuestro paciente es hipertenso. Por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se puede asociar con hipertensión, pero no podemos decir que todos los dolores de cabeza es hipertensión. También hay cuadros de sangrado nasal que se asocian con hipertensión, pero no podemos decir que con cualquier sangrado nasal es porque el paciente es hipertenso, ¿no? Entonces miren que no hay un signo ni un síntoma ni sensible ni específico. Entonces aquí no nos podemos quedar de brazos cruzados y ¿qué tenemos que hacer? Hacer unas buenas estrategias de tamizaje para hacer un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Listo? Y ojo, lo más importante, la hipertensión arterial es una enfermedad que es sistémica, o sea, no me voy a quedar simplemente con el diagnóstico de la hipertensión, sino que una vez yo haga el diagnóstico, tengo que mandar otros exámenes y otras cosas para saber cómo está nuestro paciente en su totalidad. ¿Listo? Y ya cuáles exámenes, pues los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, según la guía europea, ella nos da una estrategia de tamizaje y nos dice, vea, si usted tiene un paciente con una presión arterial óptima, o sea, menor a 120/80, cada 5 años, de las recomendaciones de hábitos de vida saludable y a los 5 años vuelve y lo tamiza. Si la presión arterial es normal, entre 120, 129 o 184, tamícelo cada 3 años. En la presión normal alta, o lo que antes se conocía, o lo que era más llamado como prehipertensión, tamícelo cada año o incluso antes de cada año. Y aquí sí tenga muy, muy en cuenta el riesgo cardiovascular de su paciente, porque si su paciente tiene la presión normal alta, pero es fumador, es diabético, tiene antecedente, venga, tal vez el año es un tiempo muy largo, tal vez 6 meses, 3 meses, depende de lo que usted decida. Aquí ya es más decisión del clínico, pero tenga en cuenta los factores de riesgo cardiovascular y por favor, sensibilícelo y fomente los hábitos de vida no saludables porque son muy importantes para esta enfermedad. Y ya, si es mayor de 140/90, eso ya es hipertensión grado 1, ya lo que usted tiene que pasar a hacer es a confirmar el diagnóstico. Listo. La guía colombiana es un poquito más práctica y no nos da la estrategia de tamizaje según la clasificación de las cifras tensionales, sino que según la edad. Nos dice, si su paciente es mayor a 50 años, tamícelo cada 3 meses porque tiene un factor de riesgo cardiovascular alto. Recordemos que la edad es un factor de riesgo cardiovascular. Si su paciente es menor de 50 años, también se lo dan anualmente, pero lo mismo que el que tiene la presión normal alta. Pilas con los factores de riesgo cardiovascular porque son muy importantes. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con la confirmación diagnóstica. Con la confirmación diagnóstica, hasta el momento tenemos 3 métodos que tienen evidencia y son avalados tanto por la guía colombiana como por la guía europea para diagnosticar hipertensión arterial. El primer método es uno de los más usados, por no decir el más usado, que es la medición de la presión arterial de forma convencional en la consulta. Entonces, ¿de qué consiste eso? Consiste en que usted tiene que hacer 3 tomas de presión arterial separadas de una semana. Pero lo mismo, chicos, aquí es muy importante que no es que vayamos a tomar al paciente la presión arterial y ya, sino que en la consulta usted indague por los factores de riesgo cardiovascular, porque si su paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto, usted no va a esperar 3 semanas a poder hacer el diagnóstico. Si ya con una toma le sale alta y usted espera una semana y esa le vuelve a salir alta y su paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular muy alto, pues no espera la tercera, es hipertenso. Listo. ¿Con, con cuál?
cuál instrumento, cuál herramienta vamos a usar para medir la presión arterial. La guía europea nos dice, solo hay dos recomendados. Uno es el esfingomanómetro semiautomático, que es pues que usted lo conecta al paciente y ya la máquina hace todo el resto del trabajo. Y el otro es el auscultatorio, que es la toma de la presión arterial, como nos han enseñado pues, durante toda la carrera. Listo. Entonces, importante que tengan en cuenta esto. La presión arterial no se toma acostado, no se toma parado, dependiendo del paciente. Hay unos pacientes que sí es necesario tomársela de pie, pero a la gran mayoría de pacientes se la vamos a tomar sentados, en buena posición, con la espalda recta, que el brazo repose en una superficie plana, que no esté colgando. Y sobre todo, muy, muy importante, eh, que tenemos que tomar la presión arterial en ambos brazos. Esto no se hace para confirmarla, sino que cuando yo tengo una diferencia de presión arterial mayor a 15 milímetros de mercurio en ambos brazos, eso también es un factor predictor de riesgo cardiovascular alto. Entonces miren que pues, todo tiene un porqué. Y pues también es muy importante que el paciente haya orinado, que no tenga las piernas cruzadas y pues todo lo que hice esta tabla porque le puede dar valores erróneos de la presión arterial. Listo. Ahora tenemos, bueno, perdón, se me pasaba. La guía europea menciona un método de la medición de la presión arterial en consulta, pero que no sea asistida. O sea, básicamente es usted deja a su paciente en el consultorio solo y lo deja con un aparato tomando la presión arterial. ¿Esto para qué? Porque es como una estrategia que se ha empezado a utilizar para disminuir el riesgo de la hipertensión arterial de bata blanca, que ya más adelante les voy a mencionar en qué consiste. Pero digamos que eso no tiene muy buena evidencia y no es una recomendación, pero pues se los menciono porque ya se está haciendo. Listo. Ahora sí, la medición de la presión arterial por fuera de la consulta. Aquí tenemos dos métodos. El primero es la monitorización domiciliaria de la presión arterial, más conocido como el AMPA. ¿En qué consiste el AMPA? El AMPA me va a hacer un promedio o una media de todas las tomas de la presión arterial con un monitor semiautomático. Es decir, usted va a mandar al paciente con el aparatico que aparece en la imagen para la casa para que él mismo o su acudiente, su acompañante o pues, que sea que lo cuide el cuidador, le tome la presión arterial. Así que es muy importante que usted en la consulta explique cómo se va a tomar la presión arterial. Listo, porque si no, no va a hacer nada. ¿Cuándo y cada cuánto lo va a hacer? Listo. Idealmente la guía colombiana nos dice, vea, lo ideal es que usted lo haga en 7 días. Mínimo 3. Mínimo 3. Pero lo ideal es en 7 días y lo que generalmente se hace, pues se manda para los 7 días. Usted le va a decir, se va a tomar la presión arterial en la mañana y en la noche. La guía europea también nos recomienda que podemos tomarla una en la mañana, una en el mediodía y una en la noche. Entonces usted le dice al paciente, vea, se va a tomar la presión con cada comida. Antes que desayune, se toma la presión arterial, antes de que almuerce y antes de que coma. Y por cada sesión lo va a hacer 2 veces. Listo. Y que pues que reporte pues cada cifra, listo. Una vez llegue a su consulta, usted lo que va a hacer es que va a descartar las tomas de la presión arterial del primer día y va a empezar a hacer el promedio a partir del segundo día, desde el segundo día hasta el séptimo día. Si el promedio de ese día le da mayor a 135,85, confirmado el diagnóstico, tenemos un paciente hipertenso. ¿Listo? Con el AMPA. Beneficios del AMPA comparado con la toma convencional de la consulta, muchos. ¿Por qué? Porque el AMPA nos da más medición, nos da más reportes, o sea, nos dice, se acerca un poquito más a cómo se comporta la presión arterial en la vida cotidiana del paciente, porque mire que usted la está tomando en la mañana, en la tarde y en la noche. Listo. Y también, pues, es un factor de predictor, un factor de predictor más alto que la toma convencional de riesgo cardiovascular. Listo. Y ahora vamos para el mapa, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. La diferencia de esto es que usted no va a mandar a su paciente, no tiene que explicarle cómo se tiene que tomar la presión, simplemente usted lo conecta a un holter y el holter va a hacer el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Eh, Usted va a mandar a su paciente eh, para la casa, conectado a la máquina, y ella va a hacer el trabajo. Pero la gran ventaja de esto, y pues la primera cuña que doy, es que en 24 horas usted hace todo el examen. O sea,
la máquina va a tomar la presión arterial del paciente durante todo un día. ¿Listo? Y esto lo va a hacer de cada 15 a 20 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. ¿Listo? Y para usted decir que el mapa es satisfactorio, tiene que ver que pues el 70% de las lecturas que hizo son satisfactorias, o sea que pues no salga error en el reporte. ¿Listo? Y eh, em, otra ventaja adicional bueno, una ventaja del mapa muy buena es que nos da información de la noche. Ni la toma convencional en consulta, ni el AMPA nos da información de lo que pasa con la presión arterial en la noche. Mire que pues el AMPA sí toma una presión en la noche, pero pues puede ser a las 6 7 de la noche, pues no nos da qué pasa, no nos dice qué pasa cuando el paciente está dormido. El mapa sí. Y esto es muy importante porque también es un predictor de riesgo cardiovascular, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el paciente le llega con todo ese reporte, usted hace el promedio, incluso ya hay unos que vienen con el promedio hecho. Eh, y bueno, igual usted hace el promedio y listo. Si en el promedio de la presión arterial del día es mayor a 135, 85, igual que en el AMPA, tenemos un paciente hipertenso. Si el promedio de 24 horas es mayor de 130, 80, tenemos un paciente hipertenso. Si el promedio de la noche es mayor a 120, 70, tenemos un paciente hipertenso. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con las tomas de la presión arterial mientras el paciente duerme? Esto se llama el dipping, o si el paciente es dipper o si hace dip. Listo. Lo van a encontrar así. Entonces, usted dice que el paciente tiene un dipping normal, o sea, el dipping fisiológico que hacemos todos los que estamos acá, que es que cuando estamos dormidos, disminuimos la presión arterial entre un 10 al 20, entre un 10% al 20% con respecto a los valores de la presión arterial del día. O sea, usted compara la presión arterial de la noche con la presión arterial del día. Y si la presión arterial mientras el paciente dormía disminuye entre el 10 y el 20% con respecto a la del día, el paciente tiene un dip o es dipper o es un dipping fisiológico. ¿Listo? Ahora, decimos que es un dipping reducido, que ya es que mi paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, si el paciente solo disminuye entre el 1% al 10%. ¿Listo? Decimos que el paciente no hace dipping si no reduce nada la presión arterial, o incluso por todo lo contrario, nuestro paciente racing, que es que aumenta la presión arterial durante la noche. Y ojo, no es que con esto que estoy diciendo no quiero dar como mensaje que el paciente que disminuya todo lo que quiera la presión arterial en la noche está bien. No, porque incluso si el paciente es un dipping extremo, o sea que disminuye más del 20% de la presión arterial mientras duerme, esto nos quiere decir que nuestro paciente también tiene un riesgo cardiovascular aumentado, y también pilas porque este paciente incluso va a requerir una terapia, incluso no iniciar monoterapia, terapia doble enseguida, aunque pues todo va a tender para allá, pero pues aún, si usted tiene este paciente con un dipping extremo, terapia doble es lo mejor. Listo. Ventajas del mapa, muchísimas. El mapa como toma la presión en periodos muy cortos, en intervalos muy cortos, te da información de la presión arterial de todo el día. O sea, tú vas a saber cómo se comporta la presión arterial del paciente en todo el día y en su vida cotidiana, es lo que más se asemeja al comportamiento de la presión arterial. Además, te da los valores de la noche, como les decía anteriormente. Ni el AMPA ni la toma convencional te los da. Y eso también te aumenta pues, la predicción de riesgo cardiovascular en tu paciente. Y sobre todo, también el AMPA, esto que voy a decir también lo hace el AMPA, sobre todo te ayuda a descartar o a diagnosticar unos fenotipos de hipertensión arterial. Entonces, tenemos una hipertensión arterial de bata blanca, que ¿cómo se define? Es un paciente que en la consulta tiene una presión arterial elevada, pero cuando se va de la consulta o cuando está fuera de la consulta, está normal. O sea, tú le tomas la presión arterial y te sale 150, 90, pero le mandas un AMPA o un mapa para la casa y está normal. Ese paciente es un paciente con hipertensión arterial de bata blanca. Estos pacientes son del 30 al 40% de los pacientes con presión arterial alta en consulta, pero ojo, no nos vamos a quedar tranquilos cuando dicen, este man tenía hipertensión arterial de bata blanca, entonces ya. No, este paciente también tiene un riesgo cardiovascular aumentado, así que hay que seguirlos. Incluso tienen mayor riesgo cardiovascular que los normotensos verdaderos. ¿Quiénes son los normotensos verdaderos? Los que
tienen presión arterial normal en la consulta y fuera de la consulta. ¿Listo? Entonces, estos pacientes serían incluso más rigurosos con el seguimiento y más rigurosos con el tratamiento no farmacológico. Listo. Está la hipertensión arterial enmascarada, que son básicamente son los pacientes que en la consulta tienen la presión arterial normal, pero usted le manda un mapa o un AMPA y allá sí es hipertenso. Listo. Básicamente son el 15% de los pacientes con presión arterial normal y generalmente son pacientes menores de 50 años. O sea, pues son adultos entre 40 y 50 suelen ser los pacientes que hacen hipertensión arterial enmascarada. Aquí son muy importantes los factores de riesgo para que usted la sospeche. Si el paciente le sale con presión arterial normal, pero usted lo ve con un factor de riesgo cardiovascular alto y usted dice como que "Ay, este man debería ser hipertenso". Paso, pasa las diapositivas, por favor. Hola, chicos, ¿me escuchan bien La, ahí? Que tuve problemas. sí, Sí, Pilas porque puede que tengan hipertensión arterial enmascarada e incluso a estos pacientes hay que iniciarle todo el tratamiento, tanto no farmacológico como farmacológico, porque tienen un mayor riesgo cardiovascular que los pacientes normotensos verdaderos e incluso que los hipertensos persistentes. ¿Quiénes son los hipertensos persistentes? Los que tienen hipertensión arterial en la consulta y fuera de ella. ¿Listo? Entonces, pilas con esos dos fenotipos porque son muy importantes y con qué lo diagnosticamos, tanto con AMPA como con MAPA. ¿Listo? listo. Una vez hemos hecho el diagnóstico de hipertensión, vamos a realizar una historia clínica completa, pero también vamos a hacer unos exámenes iniciales que son muy importantes para descartar otras comorbilidades que estén asociadas a la hipertensión, como la dislipidemia, la diabetes, la enfermedad renal crónica, anemia, hasta los trastornos pues, electrolíticos. Y esto es importante porque estas comorbilidades nos pueden empeorar el estado del paciente, pues nos pueden empeorar la hipertensión, pero también nos puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos da la guía europea? Es hemoglobina de hematocrito para descartar anemia, glucemia en ayunas y hemoglobina glicada para la diabetes, creatinina y la relación de albúmina y creatinina para evaluar la función renal, uroanálisis, el perfil lipídico completo, pues colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos y electrolitos en sangre. Algo muy importante a tener en cuenta en los pacientes con hipertensión, que ya digamos lo hemos mencionado mucho, pero es el riesgo cardiovascular, y es que en todo paciente hipertenso yo debo de buscar el daño orgánico inducido por hipertensión arterial, que también lo conocemos como el daño de órgano vial. Entonces, ¿a qué va a hacer referencia ese daño orgánico inducido por la hipertensión arterial? Es a todas aquellas alteraciones estructurales, funcionales que induce pues la hipertensión en el cuerpo. Entonces nos va a afectar el corazón, cerebro, ojos, vasos y los riñones. Algo a tener en cuenta también es que, digamos que el daño orgánico se encuentra frecuentemente asociado con hipertensiones graves, de larga duración, pero también pacientes con diagnóstico de hipertensión de 1, 2, 3 años también nos puede hacer un daño orgánico. Eso va relacionado a lo que nos dijo Josu. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. Entonces, muchas veces cuando ya la diagnosticamos, el daño orgánico ya está hecho. Entonces, es importante igual buscarlo para iniciar tratamiento y digamos que alguno de estos daños puede ser revertido con el tratamiento farmacológico. Entonces, iniciando por el cerebro, la recomendación que nos dan las guías es, en todo paciente hipertenso que tenga asociados síntomas neurológicos y deterioro cognitivo, yo debo sí o sí realizar una resonancia magnética y una TAC para detectar infartos, ACV hemorrágico u otras lesiones de masa. Esto porque la hipertensión no solo me va a predisponer, digamos que a eventos cerebrovasculares agudos, a accidente isquémico transitorio, a hemorragias intracraneales, sino también, en última instancia, nos lleva a un daño cerebral crónico que puede conducir a la demencia. Entonces, no sé si pueden ver ahí en la imagen que
digamos que uno tamiza ese deterioro cognitivo, lo podemos hacer con el mini mental, que es como nuestra estrategia de tamizaje como más fácil de aplicar en la consulta, pero también está el test del reloj, que como pueden ver en la imagen, espera al paciente, sí, literal que dibuje, pues espacialmente los números del reloj, y podemos ver como pacientes que tienen un score de mini mental normal, por ejemplo en la primera imagen, tienen un test de reloj, digamos que también puede ser normal, pero también tenemos pacientes que tienen un mini mental normal y un test del reloj alterado. Y un test del reloj alterado me habla de compromiso de la función ejecutiva. Y esto está asociado a lesiones de la sustancia blanca, como podemos ver en la resonancia. Entonces, nunca olvidar resonancia magnética y TAC para pacientes con deterioro cognitivo. En los ojos, la recomendación es fondo de ojo, una valoración al año por un oftalmólogo. Este está recomendado no en todos los pacientes, sino en pacientes con hipertensión de grado 2 o grado 3 y en todo hipertenso que además tenga diabetes. Esto pues relacionado eh, con la retinopatía diabética también. Y en pacientes con emergencia hipertensiva o hipertensión maligna, la que vamos a hablar a la última. ¿Qué podemos encontrar? En el grado 1 y grado 2 solemos tener estrechamiento arteriolar y corte arteriovenoso. Y ya en el grado 3 y 4 tenemos microneurismas, hemorragias, exudados duros y papiledema. En el corazón, las recomendaciones son claras. Yo debo de realizar a todo paciente hipertenso un electrocardiograma, sí o sí, como primera valoración. O sea, ningún paciente hipertenso le puedo omitir el electrocardiograma, o sea, eso es mortal. El electrocardiograma, digamos que no es tan sensible para el diagnóstico, por ejemplo, de la hipertrofia ventricular izquierda, que es lo que está realmente asociado con una hipertensión, ¿cierto? Pero es una herramienta con las 3B, bonita, buena, barata, y que está muy ampliamente disponible en los sistemas, en las salas de urgencias, en la mayoría pues de sitios de atención médica. Pero pues tiene una baja sensibilidad, pero para, como examen inicial es perfecto. Además, nos dice la guía, si el paciente tiene alteraciones en el electrocardiograma, realice un ecocardiograma, pero no solo los pacientes con alteraciones en el EKG, sino en todo paciente que me presente síntomas o signos de disfunción del ventrículo izquierdo. También, digamos que me gusta un poco más la recomendación de la guía colombiana, y es que me dice también, pues, lo del electrocardiograma como prueba inicial, pero me dice, hay pacientes que tienen mayor riesgo de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son? Pacientes con una hipertensión de larga data, pacientes con una hipertensión refractaria, que además de la hipertensión tienen asociada a enfermedad renal crónica, son pacientes que tienen alto riesgo de hipertrofia ventricular izquierda y a los que yo de entrada les podría hacer un ecocardiograma. Y ya, si ese ecocardiograma sale alterado, yo voy a repetir la prueba de 6 a 24 meses. Ya una vez, digamos, instalado el manejo farmacológico para ver si, digamos, ha habido progresión o si la función, digamos, que ventricular se ha mantenido estable. Y digamos que los criterios y valores que más empleamos con el electrocardiograma son los que están en pantalla. El criterio de Sokolov-Lyon, que es la SMB1 más la RB5 mayor de 35 milímetros, y el voltaje de Cornell. También recordemos que el electrocardiograma pues, me va a ayudar a identificar otras cosas, no solo hipertensión ventricular, hipertrofia ventricular, sino también arritmias, ¿sí? Alteraciones, pues, bloqueos, que también pueden estar asociados a la hipertensión. En los riñones, muy importante determinar la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular. Pues clasificarla dependiendo de los estadios de código y también medir el consciente de albúmina para también pues poderla clasificar. Recordando que la hipertensión pues es la segunda causa más importante de enfermedad renal crónica después de la diabetes. Entonces también aquí está el debate de si fue primero, si primero se dañó el riñón y eso generó la hipertensión o la hipertensión me dañó el riñón. Pero igual, saber eso, así de cierto, es muy difícil, entonces lo primordial es determinar si mi paciente tiene alteración de la función renal para iniciar tratamiento farmacológico lo más antes, pues, de una vez, básicamente. Y por último ya tenemos el tamizaje pues, en la parte de vasos y endotelios.
Tenemos varias opciones. Tenemos el ultrasonido de arterias carótidas, que este va a ser de elección en pacientes que ya tienen enfermedad vascular documentada. Tenemos la medición de la velocidad de onda de pulso para estimar la rigidez arterial. Y tenemos una que quizás es como la que como médicos generales tenemos más disponible, que es la medición del índice tobillo-brazo, que esta nos va a ayudar a detectar enfermedad arteriosclerótica avanzada en miembros inferiores. Es de bajo costo, es fácil de realizar, entonces muy importante saber cómo realizar pues el índice tobillo-brazo. Y este es un resumen pues de lo que he dicho anteriormente. Algo muy importante, y yo creo que lo hemos mencionado mucho, pero digamos que José lo dijo en un inicio, la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular, y yo no puedo dejar salir a mi paciente sin evaluarle el riesgo cardiovascular. Entonces yo lo puedo hacer de varias formas. Uno, por los factores de riesgo que nos mencionó José en un principio, tenemos también esta tabla en la que vamos a clasificar la hipertensión. Es decir, como ustedes pueden ver ahí, yo puedo tener una hipertensión grado 3, ¿sí? Una presión arterial sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 110, y no tener asociado ningún otro factor de riesgo, no tener diabetes, no ser mayor de 50 años y aún así tener muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo puedo tener, por ejemplo, una presión arterial normal alta, pero si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, ya es un paciente que aunque no es hipertenso, ya tiene un riesgo cardiovascular muy alto? Entonces, siempre clasificar a mi paciente dependiendo del grado de hipertensión, pero también de los factores de riesgo que tiene asociados. Y también, pues podemos hacerlo con la categoría de riesgo cardiovascular a 10 años, el famoso SCORE. El problema de esto es que no todos, pues por eso digamos que es importante evaluar el daño orgánico, es que no todos las lesiones inducidas por la hipertensión están, digamos que incluidas en este score. En este score solo incluyen la enfermedad renal crónica y la vasculopatía, pero dejan de lado, por ejemplo, la retinopatía hipertensiva. Entonces, que igual el paciente que tiene retinopatía hipertensiva es un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, también clasificarlo por el score a 10 años. Y digamos que les traigo como esta calculadora de riesgo cardiovascular que podemos tener a la mano en consulta, en ronda, que es pues muy fácil de aplicar. Ahí yo después cuando les comparto las diapositivas lo pueden revisar, es muy bueno. Y está validado pues para nuestra población. Y ya pasando al manejo, digamos que antes de hablar de las principales intervenciones no farmacológicas, es muy importante que entendamos que los cambios en el estilo de vida, aunque son importantísimos, no pueden retrasar el inicio de la terapia farmacológica. Sí, y sobre todo en pacientes en los que se ha demostrado que el beneficio farmacológico es mayor. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una hipertensión grado 2, por más que ese paciente me haga cambios en el estilo de vida, lo más probable es que no logre el control de la presión arterial. Y yo lo limite al solo decirle como no, primero probemos 2, 3 meses, haz cambios en el estilo de vida, baja de peso y miramos a ver si la presión se normalizó. No, eso es un error porque estamos al paciente privándolo de los beneficios que tienen los fármacos. Listo. Pero claramente el manejo farmacológico es muy importante y estudios observacionales, metaanálisis de esos estudios observacionales lo han confirmado. Hay intervenciones del estilo de vida que tienen beneficio para la salud cardiovascular. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, digamos, los que en los estudios se han visto que sí son efectivos, que sí reducen morbilidad y que sí reducen mortalidad? Primero, la pérdida de peso. Por cada kilogramo que el paciente pierde de peso, disminuye 1 milímetro de mercurio la presión. Dieta tipo DASH también es como de las que más reduce la, la presión arterial, pero esto con lo de la dieta DASH, tipo DASH y con lo del consumo de sodio, yo creo que la recomendación más importante es que nosotros remitamos a nuestro paciente a nutrición. Listo, que sean ellos que en base a las posibilidades económicas del paciente le hagan una dieta, listo, adecuada. Em, el aumento de la ingesta de potasio también, digamos que reduce la presión arterial, el ejercicio anaeróbico, el ejercicio aeróbico, también muy importante con esto, hacer una buena prescripción del ejercicio, no solo decirle haga 30 minutos cada día de por medio, no, pues dependiendo de mi paciente, no todos los pacientes yo los puedo mandar a correr, no todos los pacientes los puedo mandar a alzar pesas, no todos los pacientes los puedo, sí, como que
debemos de mirar bien a nuestro paciente y decir a este paciente requiere una prescripción adecuada al ejercicio y también tenemos profesionales que se pueden encargar de eso. Ahora sí, empezando con los fármacos antihipertensivos, vamos a tener 5 grupos principales que van a ser los de primera línea. Los primeros, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son los que más evidencia tienen en el control de la presión arterial. Estos, digamos que su efecto terapéutico va a ser la disminución de la resistencia periférica. Tienen varios efectos adversos, como digamos creo que el más conocido es el famoso angioedema y la tos que puede generar en los pacientes, hasta en un 10% de los pacientes, pero es el que más beneficio, pues más efectividad tiene en el control de la presión arterial. ¿Y qué medicamentos se incluyen aquí? El enalapril, el lisinopril, el captopril, son pues IECAS. Están los ARA, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que tienen una eficacia antihipertensiva y un efecto protector muy similar al IECA. En esa categoría pues están los sartán, el valsartán, el irbesartán. Recordar que todos estos medicamentos al final tienen básicamente la misma efectividad y va a depender más la prescripción de si están disponibles o no. Los bloqueadores de canales de calcio es otro grupo muy importante, pero los de primera línea son los de dihidropiridínicos, que son el nifedipino, el naloxone y el nimodipino. Los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, es decir, el verapamilo y el ditriacem, no están indicados en la hipertensión arterial, estos están más indicados en angina y en arritmias, más no en el control de la hipertensión arterial, para que te lo tengamos en cuenta. Y los diuréticos tiacídicos y similares a la tiacida, el diurético tiacídico, digamos que conocemos y que más enviamos es la hidroclorotiazida y los similares a la tiazida, que es la clortalidona, la indapamida. Y el beta bloqueador, que en eso tenemos el propranolol, el metoprolol y el carvedilol, que también son muy buenos y tienen unas indicaciones específicas en el control de la hipertensión arterial, como que es un grupo que siempre solemos como ignorar, pero el beta bloqueador es muy bueno en el control de la hipertensión en cierto tipo de pacientes. Otras recomendaciones es que lo ideal es que yo en todos los pacientes inicie combinación, terapia dual, ¿sí? 2 medicamentos. ¿Esto por qué? Esto tiene una explicación tanto fisiológica, bueno, fisiopatológica, como digamos que evidencia que lo respalda. Y es que anteriormente se iniciaba un solo medicamento para el control de la hipertensión arterial. ¿Y qué pasa? En un inicio, José nos dijo, hay varios sistemas reguladores de la presión arterial. Y si mi paciente viene acostumbrado a una presión arterial, yo qué sé, de 160, 110, y yo de un momento a otro le inicio un fármaco antihipertensivo, así sea uno, la presión va a reducirse, pero el cuerpo ya venía acostumbrado a una cifra de presión arterial alta. Y el cuerpo suele ser muy sabio, él quiere volver a ese, pues como a esa presión arterial que tenía en un inicio. Entonces, si yo le di un IECA y le bloqueé la parte del eje renina-angiotensina-aldosterona, el cuerpo va a tratar de aumentar esa presión arterial por otro sistema. Entonces va a activar, por ejemplo, el sistema nervioso simpático y me va a aumentar otra vez la presión arterial. Entonces yo le estoy dando un medicamento, inicialmente pudo haber un control, pero posteriormente la presión va a volver a aumentar. Y estos estudios que ven en pantalla, digamos que básicamente prueban esto. Tenemos combinaciones de IECA y diurético, como el estudio Progress y el Avance, en el que pues dieron terapia dual en comparación con solo un medicamento o placebo y se dieron cuenta que además de que lograban un mejor control de la presión arterial, tenían mayor efecto en la reducción, digamos, de ictus, de eventos microvasculares y macrovasculares. Entonces, por eso es que preferimos en la mayoría de los pacientes terapia dual, siempre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Digamos que hay estos algoritmos de los que nosotros nos vamos a basar, pero esto no es como una receta de cocina, ¿sí? Sino esa es la recomendación, pero yo siempre debo tener en cuenta cuál es mi paciente, en dónde estoy, ¿cierto? De qué medicamentos dispongo para poder hacer la prescripción adecuada. Entonces, ya dije que en la mayoría lo ideal es que iniciemos con terapia dual, pero entonces, ¿en quiénes podemos iniciar monoterapia o está indicada la monoterapia? Uno, pacientes con tensión arterial normal alta, ¿sí? No son hipertensos, pero tienen muy alto riesgo cardiovascular. Entonces son pacientes que por las otras comorbilidades que tengan, lo más probable es que me desarrolle una hipertensión. Entonces son pacientes en los que yo puedo iniciar monoterapia y se ha visto que tiene beneficios. Pacientes frágiles de avanzada,
También la monoterapia, en ellos digamos que la reducción brusca de la presión arterial puede traer mayor riesgo que beneficio. Y pacientes con hipertensión grado 1 y bajo riesgo cardiovascular, siempre y cuando sea un paciente que yo sé que él se va a comprometer con los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Con el manejo no farmacológico. Si no, si veo que es un paciente que lo veo complicado, que baje de peso, que deje el consumo del alcohol, que deje de fumar, es un paciente en el que mejor le inicio terapia dual de una vez. Entonces, la recomendación, terapia dual, y otro que se me olvidó mencionar era que es tableta única. Siempre preferir la tableta única. Esto nos mejora adherencia. Las tabletas, digamos que no vienen los dos medicamentos en una sola, es más complicado que el paciente los tome porque son varias veces al día, a veces son 2, 4 pastillas y eso disminuye muchísimo, muchísimo la adherencia. Entonces, yo puedo iniciar con un IECA o un ARA2 más un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Yo debo incrementar a dosis máximas, ya sea del medicamento o que el paciente tolere. ¿Listo? Si eso no funcionó, yo ya leí 2 medicamentos, leí por ejemplo un IECA y un bloqueador de canales de calcio, y mi paciente no logró un control de la presión arterial, lo llevé a dosis máximas, entonces yo digo, este paciente requiere otro medicamento, que en este caso sería agregar un diurético. Lo mismo, lo tiene 3 medicamentos, lo llevé a dosis máximas toleradas, verifiqué la adherencia y mi paciente continúa con presión arterial fuera de metas, es un paciente con hipertensión resistente verdadera en el que yo lo ideal es que lo remito a un especialista, pero en el que también puedo iniciar terapia farmacológica de cuarta y quinta línea, que ya ahorita pues las voy a mencionar. Y los beta bloqueadores, muy importante, no los solemos usar tanto y el beta bloqueador tiene indicaciones claras de uso. Por favor, la diapositiva. Eh, bueno, antes de mencionar las indicaciones de los beta bloqueadores, como son tantos medicamentos, a veces uno se enreda en cuál debería iniciar. Entonces, en esta tablita les traigo como un resumen que nos da la guía europea que nos dice, bueno, si su paciente tiene diabetes, si tiene insuficiencia cardíaca, son pacientes que se benefician de un IECA o un ARA2. Pero mire que ellos también tienen contraindicaciones, entonces nunca jamás de la vida doy un IECA o un ARA2 a una mujer en plan reproductivo o en embarazo. Para ellos utilizo otro tipo, pues otro antihipertensivo. Por ejemplo, se ha visto que las tiazidas y los bloqueadores de canales de calcio tienen mayor beneficio en pacientes de raza negra. Entonces, ya digamos que les dejo la tablita para que después la revisen, pero ya que hay, digamos, indicaciones, dependiendo de mi paciente, voy a elegir el medicamento como más acorde a sus necesidades. Y en el beta bloqueador, entonces, estas son las principales condiciones en las que yo recomiendo el uso del beta bloqueador. Síndrome coronario crónico, paciente con terapia antiisquémica, pacientes con infarto de miocardio, ¿sí? Que tengan arritmias, que tengan angina, digamos, hayan sido llevados a revascularización o que tengan revascularización incompleta, o síndrome coronario agudo, son pacientes que se benefician del beta bloqueador. Pacientes con fibrilación auricular, no solo porque nos ayuda a controlar el ritmo, sino más haciendo énfasis al control de la frecuencia cardíaca. Mujeres en edad fértil en los que yo no puedo dar IECA o ARA2, y pacientes que, digamos, no tienen ninguna de las enfermedades que acabo de mencionar, pero que tienen una frecuencia cardíaca elevada en reposo mayor de 80. También se benefician del beta bloqueador. Otra cosa importante y es que solemos iniciar el beta bloqueador, por ejemplo, en un paciente con síndrome coronario agudo y ya, digamos, lo voy a enviar a la casa, pasó un mes y le quito el beta bloqueador, entonces le pongo un IECA. No es necesario. Si el beta bloqueador le está funcionando, es un paciente que yo tranquilamente lo puedo seguir con beta bloqueador. No tengo por qué hacer el cambio a otro medicamento. Si está funcionando, le dejamos ese beta bloqueador. Entonces, les traje como unos esquemas para que podamos como em, am, podamos ver, digamos, en diferentes contextos clínicos cómo aplicar lo que les mencioné anteriormente, o sea, qué medicamento elegir. Entonces, en hipertensión y enfermedad arterial coronaria, lo acabo de mencionar, el beta bloqueador es fundamental. Entonces, yo le puedo iniciar un IECA. La recomendación es iniciar el IECA porque los IECA son los que mayor beneficio, más efectividad se ha visto que tienen, más un beta bloqueador. Lo lleva a dosis máxima. Si mi paciente con eso no logra una adecuada control de la presión arterial, yo voy a mirar, mi paciente tiene angina, si tiene angina se beneficia de un bloqueador de canales de calcio, si no tiene angina yo le puedo poner un bloqueador de canales de calcio o un diurético tiazídico. Recordando que, de pronto se me olvidó mencionarlo, pero el beta bloqueador no lo doy en pacientes que tengan una frecuencia cardíaca menor de 80.
Listo. Otro escenario también muy importante es el paciente con hipertensión y fibrilación auricular. En estos pacientes también el betabloqueador, digamos que juega un papel importante. Y ya, pues el resto es lo mismo. Yo puedo iniciar un IECA, un ARA y un betabloqueador, pero solo en aquellos que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 80 latidos por minuto. Un escenario importantísimo porque es como lo que más comúnmente vemos y es el paciente con hipertensión y insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Recordemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ellos deben actualmente de estar en manejo con los cuatro fantásticos. ¿Cuáles son los cuatro fantásticos? El ARNI, el beta bloqueador, el antagonista del receptor mineralocorticoide y el ISGLT2. Son muy raros los pacientes que con esos cuatro medicamentos no logran un control de la presión arterial. Y si eso, digamos, no pasa, pues ya son pacientes que yo sí debería, digamos, remitir a un especialista, porque pueda que tengan otra cosa que no está dejando que con esos cuatro medicamentos se controle la hipertensión, porque ahí, digamos que el antagonista del receptor mineralocorticoide funciona súper bien para la hipertensión, el beta bloqueador también, y el ARNI también. Entonces, si tiene ya tres fármacos que se suponen que deberían de reducir la presión arterial y mi paciente continúa fuera de metas, yo debo de buscarle como otra causa de esa hipertensión. Otro escenario diferente es el paciente que tiene fe preservada, porque en ellos, digamos que actualmente la indicación pues no es los cuatro fantásticos, sino solamente es el ISGLT2 y el IECA o el ARA. Entonces, en ellos inicialmente voy a dar el esquema que mencioné en un principio, IECA o ARA más bloquear de canales de calcio o un diurético, y si con eso no funciona, entonces yo digo, mi paciente tiene una fracción de eyección preservada, pero por ejemplo está en el borde inferior, o sea, es un paciente que probablemente su función ventricular vaya en descenso y posiblemente me lleve a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, empiezo a considerar si es un paciente al que yo le debo sustituir ese IECA o ARA2 por el ARNI, o si en vez de usar, digamos, un diurético tiacídico, se beneficia más de la espironolactona, por ejemplo. Y en estos pacientes no olvidar que así no tengan diabetes, debo de usar el inhibidor de ISGLT2 siempre. Pues estos son nephroprotectores, cardioprotectores, sí o sí debemos de darlo. Y ya el último escenario que nos suele, digamos, dar mucho miedo, sobre todo pues en ronda, cuando estamos rotando por medicina interna, porque es muy común, es el de paciente con hipertensión y enfermedad renal crónica. Esto sobre todo porque no hice tantos medicamentos, ¿cuál le podré dar? O sea, ¿cuál estará indicado por su tasa de filtración glomerular? Bueno, en esta diapositiva está la respuesta. Yo voy a tener dos escenarios. El paciente que tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 30 y un paciente que tiene la tasa de filtración glomerular por debajo de 30. En los que tienen la tasa de filtración glomerular por encima de 30, yo le puedo dar el esquema inicial del que hemos venido hablando desde un principio. Y en caso de hipertensión resistente verdadera, el de elección es la espironolactona, siempre y cuando el paciente tenga un potasio entre 4, menor de 4,5. Si el paciente tiene un potasio elevado, yo ya no considero tanto la espironolactona, sino, por ejemplo, la clortalidona, perdón. Y ya en el escenario del paciente con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, es un paciente en el que yo no doy diurético tiacídico, no tiene beneficio en estos pacientes. Entonces, en ellos, yo voy a mirar, es un paciente que tiene, por ejemplo, retención de líquidos, que se puede estar beneficiando de un diurético que se puede estar beneficiando de un diurético, el diurético de elección va a ser el diurético de ASA. Listo. Pero yo puedo iniciar tranquilamente un IECA o un ARA2 más un bloqueador de canales de calcio. Ya va a depender de mi paciente. Si él, digamos, tiene retención de líquidos, pues yo en vez del bloqueador de canales de calcio, le daría mejor un diurético de ASA. Y en caso de hipertensión resistente verdadera, en ellos no damos espironolactona, sino clortalidona. Y siempre, siempre, porque ya lo mencioné, pero el ISGLT2 es nephroprotector, entonces sí o sí la terapia farmacológica debe ir acompañado de este medicamento. Listo. ¿Cuál es la meta de presión arterial en los pacientes? En la mayoría va a ser menor de 130, 80. Vamos a ser un poco flexibles, podemos ser un poquito flexibles en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y su riesgo a 10 años es bajo. Listo, y que están haciendo, digamos, cambios en el estilo de vida, pero que nos quede como de mensaje para la casa, ojalá menor de 130 a 90. Menor de 130 a 80. Y ahora vamos a hablar de hipertensión resistente y causas secundarias.
¿Qué vamos a definir como una hipertensión resistente verdadera? Esto es pregunta fija de ronda de medicina interna. Entonces, la hipertensión resistente verdadera se debe definir como aquella en la que no se alcanza un objetivo de control de presión arterial por menor de 140/90, a pesar del tratamiento farmacológico de modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico, en el cual ya tenemos 3 agentes antihipertensivos de primera línea tolerados a dosis máximas, incluido un diurético. Realmente el porcentaje de pacientes con hipertensión resistente verdadera es un 5%. Inicialmente yo hablo de una hipertensión resistente aparente, que es más o menos entre el 10 y el 20% de los pacientes con hipertensión. ¿Por qué aparente? Porque muchos de esos pacientes realmente no es que tengan una hipertensión resistente verdadera, sino es que no se están tomando los fármacos, no hay una buena adherencia del tratamiento, no se los están tomando de forma adecuada. También no olvidar que hay causas secundarias de hipertensión. Entonces, si yo no controlo lo que me está causando la hipertensión, por más antihipertensivos pues, que yo le dé al paciente, esa presión arterial no se va a controlar. Entonces, yo voy a confirmar esa hipertensión resistente verdadera con AMPA o AMAPA, pues las mediciones por fuera de la consulta de la presión arterial, verificando la herencia, que realmente el paciente sí se está tomando los medicamentos como es, y en aquellos que yo ya les excluí una causa secundaria. Si yo ya hice esas 3 cosas y el paciente continúa fuera de metas, es un paciente que efectivamente tiene una hipertensión resistente. Y esto es, lo ideal es remitirlo a un especialista. Esta mnemotecnia es muy fácil, pues es fácil para que ustedes siempre recuerden en qué paciente sospechar hipertensión secundaria. Y va a ser la mnemotecnia joven. J va a ser de pacientes jóvenes. Un paciente menor de 40 años con una hipertensión grado 2 o grado 3 o con hipertensión en la infancia, búsquele causas secundarias porque no es normal que una persona tan joven tenga hipertensión resistente. Daño de órgano, listo. Ya hablamos de que normalmente suele ser más común en pacientes con hipertensión de larga data, pero también puede ocurrir en pacientes que tengan una hipertensión secundaria, porque las cifras de presión arterial suelen ser muy altas y pues sostenidas, entonces generan mucho más daño. Entonces también visitas a urgencias, pacientes que su presentación sea una emergencia hipertensiva y que de pronto sea asociado que es un paciente joven, búsquele causa secundaria porque lo venimos hablando, la hipertensión suele ser silenciosa. Entonces, si mi paciente debuta con una emergencia hipertensiva, pregúntese si realmente es una hipertensión primaria o secundaria. Un paciente que no mejora con el tratamiento o que empeora con el tratamiento también. Y las endocrinopatías, no olvidar el hiperaldosteronismo primario, no olvidar el Cushing, listo. Y tampoco uno que es muy frecuente y lo ve uno es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se nos suele pasar y también nos genera hipertensión secundaria. Entonces les traje como pues les traje en ese diapositivas cuáles son las causas más comunes: la enfermedad renal, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, las drogas y el alcohol. Y también en esta gráfica podemos ver, digamos, por edad, más o menos en qué podemos ir pensando. Si es un paciente joven, es un niño, es un adolescente, es un adulto joven, yo no pensaría tanto en un hiperaldosteronismo primario, no pensaría, por ejemplo, en una enfermedad renal, pensaría mucho más en alguna causa congénita de hipertensión arterial o, por ejemplo, la coartación de aorta, que suele ser muy frecuente en estos pacientes. Pero si ya es un paciente mayor de 40 años, un paciente en el que yo le puedo estar sospechando un hiperaldosteronismo, un Cushing o una enfermedad aterosclerótica. Digamos que no nos da tiempo para mencionar como todas las causas secundarias, pero les traigo la del síndrome de apnea obstructiva del sueño porque se nos suele pasar mucho y es un factor de riesgo cardiovascular súper importante, además de que nos predispone a daño cerebral. ¿Cómo lo vamos, digamos que, a diagnosticar o en quiénes lo vamos a sospechar? Al hacer la historia clínica, son pacientes que ya sea la esposa, pues, la persona que duerme con él le dice, no, es que ronca mucho, durante la noche se despierta, durante el día se la pasa cansado, irritable. Son pacientes que probablemente tengan una apnea obstructiva del sueño. También suelen decir a los profes como pacientes obesos, de cuello corto, suelen ser y que roncan, son pacientes que tienen la clínica de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, a estos pacientes hay que enviarles una polisomnografía y hacerles tratamiento con CPAP y las cifras de tensión arterial, mejor dicho, empiezan
a bajar inmediatamente con el tratamiento del CIPAP. Entonces, nunca olvidarlo. Y ya en los pacientes en los que yo descarté una causa secundaria y que tienen una hipertensión resistente verdadera, realmente es el esquema, digamos, del algoritmo farmacológico es básicamente el mismo del paciente con enfermedad renal crónica. Yo voy a dar espironolactona si su tasa de filtración glomerular es por encima de 30 y si es por debajo de 30 doy clortalidona. Hay otros medicamentos y por ejemplo yo no había añadido el beta bloqueador, lo puedo considerar, o también hay agentes de acción central que son muy buenos que nos pueden ayudar en el manejo de la hipertensión resistente verdadera. Y ya por último vamos a hablar de las crisis hipertensivas. Pues muy poquito, pero como para que se lleven unos tips pues para la casa. Crisis hipertensiva lo vamos a decir que es una presión grado 3, presión arterial mayor de 100, sistólica mayor de 180 y diastólica menor, perdón, ahí estamos en la diapositiva, menor de 110. Las guías ya no nos hablan como tal de urgencia hipertensiva, realmente la urgencia hipertensiva es una hipertensión grado 3 asintomática, pero por cuestiones como de practicidad, como al momento de estudiarla y de hacer el abordaje, podemos dividir al paciente en esos dos, emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva es aquel que tiene daño de órgano diana, que es un paciente que puede ser sintomático o asintomático, en los que yo voy a hacer el manejo de la emergencia hipertensiva con medicamentos intravenosos y el objetivo con ese tratamiento intravenoso es la reducción del 20% de la presión arterial en una hora. Son pacientes que yo dejo hospitalizados y que debo monitorizar de manera continua. Y yo ahorita les voy a decir cuáles son los exámenes iniciales que yo voy a mandar a todo paciente en crisis hipertensiva, ya sea emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva. Y el paciente con urgencia hipertensiva o grado 3 asintomática es un paciente que no tiene daño de órgano diana, en el que yo puedo iniciar un manejo vía oral y digamos que en esos pacientes el objetivo es iniciar tratamiento farmacológico, porque muchos de ellos pueden ser que hayan debutado con una urgencia hipertensiva, entonces que no tengan un tratamiento de base, o que sean pacientes que no se están tomando adecuadamente el medicamento o no tienen un buen esquema, sí, son pacientes que tenían una hipertensión grado 2, grado 3 y el médico le recetó un solo antihipertensivo, son pacientes que pueden consultar por una urgencia hipertensiva porque ya lo dijimos, un solo fármaco antihipertensivo no va a lograr el control de la presión arterial. En ellos, en los pacientes que no tienen ningún tratamiento hipertensivo, lo ideal es ir agregando medicamentos, ir iniciando medicamentos y la recomendación que dan en las guías es iniciar por un bloqueador de canales de calcio como medicamento, digamos, para iniciar. Y si ya viene con tratamiento farmacológico antihipertensivo, ajustarle ya sea las dosis, si tenía un solo medicamento, agregarle un segundo medicamento. Y en ellos el objetivo es reducir el 20% en 24 horas. ¿Cómo es el estudio de estos pacientes? Entonces me llegó mi paciente con esas cifras tensionales, ¿sí? Yo le voy a mandar las pruebas comunes que son las que hablamos en el inicio, que eran las que nos determinaban si el paciente tenía o no daño orgánico. Pero también yo voy a mandar pruebas específicas, es decir, la emergencia hipertensiva el paciente puede consultar, por ejemplo, con la clínica de un síndrome coronario agudo, puede consultar con la clínica de una ACV, puede consultar con la clínica de una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, dependiendo de la clínica de mi paciente, yo voy a enviar los exámenes. Entonces, si es un paciente que tiene toda la clínica de un síndrome coronario agudo, pues, además de la hipertensión, yo le voy a enviar entonces troponinas, por ejemplo, le voy a mandar un electrocardiograma, lo voy a enviar, si sospecho una insuficiencia cardíaca, unos péptidos, un NT-proBNP, le voy a hacer una radiografía de tórax, si mi paciente, por ejemplo, tiene congestión pulmonar o me consultó por un edema pulmonar. Dependiendo de la clínica, de la historia clínica, de cómo está el paciente, yo voy a enviar las pruebas, digamos que específicas. A todos les voy a enviar los que están en la parte de arriba, ¿sí? Función renal, hemoglobina, le voy a realizar un fondo de ojo, le voy a realizar un electrocardiograma y ya las pruebas específicas dependiendo de la clínica. Listo. Otro término pues que suelen como preguntar mucho es la hipertensión maligna, que esta es una emergencia hipertensiva que está caracterizada por la necrosis fibrinoide de pequeñas arterias en riñón, retina y cerebro. Entonces son pacientes que presentan lesión renal, presentan retinopatía hipertensiva y pueden presentar alguna alteración a nivel cerebral. Listo.
síntomas que pueden estar acompañando el cuadro y no necesariamente me indican, por ejemplo, no sé, un síndrome coronario agudo, puede ser el paciente que me consulte con, por ejemplo, dolor de cabeza, alteración visual, mareo, listo. Y en esta tablita no me voy a detener mucho porque, pues, tocaría, pues, hablar de crisis hipertensiva como un tema completo porque es muy complejo, pero ahí pueden ver que dependiendo de la presentación clínica del paciente, hay un tratamiento de primera línea. Casi siempre la respuesta correcta al tratamiento va a ser el labetalol intravenoso, pero por ejemplo el labetalol no lo vamos a usar en paciente con edema pulmonar cardiogénico agudo. Entonces, ya es para que la revisen, dependiendo de con qué se presentó mi paciente, voy a elegir el tratamiento intravenoso antihipertensivo más acorde. Listo. Y ya, pues como extra, en esas diapositivas tenemos los fármacos pues, como antihipertensivos, sus dosis iniciales, sus dosis de mantenimiento, información, digamos, adicional. Recordar que nunca debemos de dar Vieca y Unara juntos porque primero no mejoran la eficacia, entonces estamos dando un medicamento que no realmente no está haciendo nada más por el paciente, además de que sí me aumenta los riesgos porque puede aumentar el riesgo de hipercalemia y de falla renal, entonces lo debemos de combinar. Las diapositivas se las vamos a compartir para que tengan como esto a la mano, mirar qué medicamento, a qué dosis, qué cosas los vas pasando. Aquí están las de la ARA2, las dosis también, indicaciones, los bloqueadores de canales de calcio, sus interacciones, recordando que, por ejemplo, el nifedipino y amlodipino pueden ser alterados por los inductores de citocromo P450, entonces siempre que nosotros damos el medicamento, pues tenemos que mirar qué otros medicamentos está recibiendo el paciente. Entonces, para evitar como alteraciones o efectos adversos al combinar medicamentos que no deberían de ser combinados. Los diuréticos también, y aquí en la parte de abajo los medicamentos que son de cuarta, quinta línea, como los alfa-1 antagonistas, como el prazosine, los agonistas centrales como la clonidina, y los diuréticos de asa, que tenemos que la dosis de 40 miligramos 2 veces al día. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Bueno, gracias a Daniela y a Josué por esta charla. La verdad me pareció súper interesante y la verdad que los felicito, han hecho un buen trabajo y pues que sigamos haciendo estas charlas que me parecen muy interesantes y creo que a todos nos parecería muy bien en un futuro pues seguir haciéndolas. Entonces, les agradecemos a los dos y gracias a los que asistieron el día de hoy. Gracias y buenas noches. Bueno, que estén muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.